La clase pasada, ¿me escuchan bien todos, cierto? Sí, Sí, profe, Bueno, se corta un poquito, pero se escucha bien. bueno, eh, no, está fuera de mis posibilidades de mejorar eso. Ya tengo funcionando un repetidor de señal que mejora un poquito, pero eh, tampoco es mágico, ¿no? Así que bueno, avancemos. La clase pasada habíamos empezado a hablar de mercado, ¿sí? Y habíamos comentado, digamos, que la ubicación de las fábricas en general estaba más bien cerca de la materia prima, porque en términos económicos era más conveniente transportar largas distancias el producto que la materia prima. Entonces las fábricas se colocaban cerca de la materia prima. Además que son requerimientos técnicos, grandes caudales de agua, disponibilidad energética, etcétera, etcétera, digamos, mano de obra calificada y, bueno, a un buen precio y demás. En el marco de eso también vimos que la pulpa y el papel se comportan como commodities, más la pulpa que el papel, o sea, el papel, a ver, mayor diferenciación entre productos deja de comportarse tanto como un commodity, pero dentro de cada subcategoría y hay cierto margen a que haya algún tipo de fluctuación de este tipo, hay cierto grado de reemplazabilidad, no sé si existe esa palabra, pero bueno, sepan disculpar, entre tipos de papeles. eh, no, claramente uno no va a reemplazar un TISU por un papel de impresión y escritura, pero sí puede cambiar de proveedor sin tanto problema, ¿no? Y así se comportaban los commodities en general y la pulpa en particular en este gráfico que estamos viendo, lo cual hacía que algunas fábricas se queden afuera, ¿sí? Acá las fábricas que se quedan afuera del mercado, habíamos visto que en general son las menos eficientes, que en general, a medida que se aumenta el volumen de producción, disminuye el costo por, por tonelada, lo cual es bastante lógico, y que en general las fábricas de Latinoamérica tienen menores costos y por lo tanto son donde se produjeron las mayores inversiones o los mayores aumentos en la capacidad en los últimos años, ¿sí? Esta tablita es un poquito vieja, pero igual, un poquito vieja, 5 años, pero igual esta es la tendencia, digamos, se sigue manteniendo esa tendencia, ¿sí? También habíamos mencionado que estas eran las cantidades de producción de pulpa y de papel en el 2012 y que la cantidad de papel era mucho mayor porque esta pulpa que está en el gráfico, en la tabla, es la pulpa de mercado, es decir, la pulpa que se produce y se vende a un tercero. Lo que no está incluido es, por ejemplo, lo de papel misionero que produce la pulpa pero vende papel directamente. Entonces, papel misionero sí está en la columna de la derecha, pero no en la de la izquierda. Además, que hay un gran porcentaje del papel que se produce a partir de papel recuperado o reciclado, ¿sí? Entonces, no el 100% de un papel es pulpa, ¿sí? Y por eso estas diferencias entre pulpa y papel. Digo, te explico de vuelta, no el 100% de un papel es pulpa virgen, ¿sí? Que esa es la pulpa que figura en la tabla acá de la izquierda, ¿sí? Así que bueno. Si avanzamos un poquito más, cuando hablamos de consumo de papel en la media mundial, ustedes saben que puede llegar a ser medio mentirosa, ¿no? Pero bueno, si miramos este gráfico, vemos cómo hay una disminución en 2009 en esa crisis grande que hubo de la burbuja financiera, y bueno, y eso afectó también, entre otras cosas, el consumo de papel, que pasó de 58 a 54 kilos del 2008 al 2009. Y luego se recuperó. Ahora bien, a ustedes abran sus micrófonos y cuéntenme, ¿a ustedes les parece mucho esta disminución de 58 a 54? ¿Creen que fue una gran crisis, una pequeña crisis? O sea, analicemos un poquito estos valores porque más allá de la cuestión descriptiva, me gustaría que analicemos e interpretemos la información que tenemos acá. y para mí lo que pasa es que es per cápita y, y bajó 3
sea, en el 2009 era 54 y en el 2011 57. Bajó 3 kilogramos por persona en el mundo, digamos, un montón. Claro, del 2008 al 2009 pasaste de 58 a 54. O sea, exacto, 4 Sí, kilos, claro, 4 kilos en un año por persona. ¿Te parece mucho? claro. Y ahora nosotros tenemos en Para cuenta, mí es un montón. si tenemos en cuenta que la Sí, población multiplica por la mundial, cantidad de personas que hay. claro, si la población mundial es 7.3 mil millones de personas, ¿sí? Y hacemos 4 kilos por 7.300 millones de personas, eso me da algo así como 2 por 10, 3, 3, uy, un montón. Y si a esto lo divido por 1000, que 30 sería, mil millones, sí, si lo casi divido 30 mil por millones. 1000, que en lugar de kilos que me quede toneladas, ¿sí? Estamos hablando de 30 millones de toneladas. ¿Sí? Vos dijiste 30.000 millones de kilos, está bien lo que dijiste, yo lo convierto a toneladas y son 30 millones de toneladas, ¿cierto? De papel. Tengan en Claro, cuenta que si bien no es lo mismo, pero Botnia, por ejemplo, produce o producía, bueno, ahora están más o menos aproximadamente 1.2 millones de toneladas por año de pulpa, Botnia. ¿Sí? Alto Paraná produce más o menos un tercio, es decir, 400.000 toneladas de pulpa por año, y papel misionero, que si bien es otro producto, de vuelta un tercio respecto a Alto Paraná, más o menos, para tener números redondos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que papel misionero produce 150.000 toneladas por año aproximadamente. ¿Sí? Si yo al número este que tengo acá, 30 millones de toneladas, lo divido por la producción de papel misionero, son 150.000 toneladas por año. Eso significa que del año 2008 al año 2009, casi 200 veces la producción de papel misionero quedó fuera del mercado. No se vendió esa producción. Es decir, si todas las demás fábricas hubiesen mantenido su producción y su venta, 200 fábricas del tamaño de papel misionero se hubiesen quedado fuera del mercado. Ese más o menos fue el tamaño de la crisis del 2008-2009. Yo creo que para el año que viene va a ser necesario, o va a ser bastante útil actualizar estas tablas y actualizar a los valores actuales, porque esta crisis que estamos viviendo ahora debido a la pandemia también afectó y revolucionó un montón de mercados. ¿Sí? Pero en términos generales, ya tenemos una idea bastante clara de qué es lo que ocurrió en 2009 y cuál fue el tamaño de esa crisis. ¿Sí? ¿Qué conclusión más o menos sacamos de ahí? ¿Alguna otra comentario que quieran hacer? Sí, de la rápida recuperación, ¿no? Porque fíjense que para el 2010 llegó a 57 de nuevo, o sea, se recuperó bastante rápido, ¿no? Correcto, pero eso es lo que tiene, digamos, el mercado. Fíjate vos que acá también el precio se recuperó también, ¿viste? Pasa que una vez resuelto el problema, la gente necesita consumir papel. Deja de consumir porque, no sé, cierra una fábrica y deja de vender, pero en el mediano plazo esos capitales se reacomodan, otra fábrica aumenta su producción para ocupar el mercado que la otra dejó vacante, si se quiere, y se estabiliza. Lo mismo va a ocurrir ahora con la pandemia. Nuestros hábitos de consumo de 2019 van a ser más o menos los mismos que nuestros hábitos de consumo del, no sé, 2022, por pensar un
más adelante. Lo que sí, probablemente muchas de las fábricas, esto que hablábamos acá, esto de lo que hablamos acá, muchas de las fábricas, estas, las menos eficientes, ¿sí?, van a quedar fuera del mercado y probablemente se vaya a concentrar la producción en lugares como Brasil, por ejemplo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si nosotros pensamos... ¿Alguien quería hablar? No, bueno, continúo. Si nosotros pensamos en esta media mundial, en realidad, como les decía, la media mundial está interesante, digamos, como para hacer este análisis que hicimos, pero es en realidad un poquito mentirosa, digamos, o mejor dicho, no representa a toda la población, ¿no? Toda la población consume 57 kilos o consumió 57 kilos en 2011. Es un promedio, ¿sí? Y en el marco de ese promedio hay un montón de gente que consume mucho más y hay un montón de gente que consume mucho menos, y de promedio te da 57, pero no todo el mundo consume 57, ¿sí? Entonces, en ese marco, y siendo esta la población mundial, es importante destacar que los 5 países más poblados del mundo tienen el 50% de la población mundial. Y en ese marco, lo que ocurra con estos países va a inclinar la balanza mucho más rápidamente que lo que pueda ocurrir con Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros además tenemos en cuenta que el consumo per cápita está influenciado por el PBI, que eso hablábamos la clase pasada, uno consume en la medida que puede consumir, que tiene recursos para consumir, que tiene dinero para comprar. Si no tiene dinero para comprar, no consume y por lo tanto no compra papel, y el consumo per cápita de papel, por lo tanto, está afectado al PBI per cápita de un determinado país. ¿Sí? Una vez más, el PBI per cápita de un país es un promedio, sabemos que no todos consumen lo mismo, pero bueno, en general, más o menos nos sirve para tener idea. ¿Sí? Entonces, si el consumo de papel versus el PBI que tenemos en este gráfico, nosotros identificamos los 5 países más poblados del mundo, que los habíamos marcado recién, vamos a darnos cuenta que cuáles son los que inclinan la balanza acá, en el mercado mundial. Los que están marcados son los 5 más con mayor población, y que representan Y en esos ese 5 caso sería el Estados Unidos. 50%. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo más? Estados Unidos. Bueno, continuamos. Fíjense que nosotros acá, en consumo per cápita de 2013, tenemos en la parte, en el eje X, digamos, tenemos los diferentes continentes, y el ancho de cada barra es proporcional a la población de ese continente o región o país. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos países como Japón, por ejemplo, que tienen un alto consumo, pero tienen relativamente baja población. ¿Sí? Entonces, el área de la barra de Japón va a representar qué porcentaje o qué cantidad del mercado mundial ocupa Japón. ¿Por qué? Porque el ancho es el número de personas y el alto son los kilogramos per cápita. ¿Sí? Entonces, el área de cada una de esas barras va a representar qué porcentaje del mercado mundial o qué cantidad de kilogramos, mejor dicho, consume cada región. ¿Sí? En ese marco, fíjense que Norteamérica tiene más o menos consume la misma cantidad que Europa y consume más o menos la misma cantidad que China.
¿sí? Y más o menos lo mismo que el resto de Asia, toda Asia excepto China, ¿sí? Ahí India metido en el medio. Pero fíjense que lo que decían ustedes, que el que más importaba era Estados Unidos, sin embargo China también es importante, porque si bien consume muchísimo menos que Estados Unidos per cápita, tiene tanta población que termina incidiendo en el mercado mundial. ¿Sí? Por ahí, en el resto de Asia tenemos a la India, ¿sí? Pero que tiene un poder adquisitivo, fíjense si miramos acá en este gráfico, tiene un poder adquisitivo mucho menor al de China. ¿Sí? Entonces, a pesar de tener una población parecida a la de China, influye menos en el mercado mundial por tener menos poder adquisitivo, por estar menos desarrollado y por lo tanto menos capacidad de consumo. Ahora bien, hasta ahí estamos bien, más o menos. Sacamos la conclusión de que Estados Unidos, Europa y China son los tres que ocupan un mercado, gran porcentaje del mercado mundial, esas tres regiones, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué creen ustedes, si nosotros de estos gráficos acá, perdón, de estos puntos, eh, hacemos una regresión lineal, vamos a tener la línea esa verde que aparece en el gráfico? ¿Por qué creen ustedes que China está tan por arriba del consumo que a priori se esperaría para su PBI? ¿Me explico lo que digo? O sea, lo que dice este gráfico es que si un determinado país tiene un determinado PBI, su consumo per cápita se podría calcular en función del PBI. Más o menos con esta línea que surge de la regresión lineal de todos estos puntos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Todos entendemos bien lo que es una regresión lineal y eso, ¿sí? Entonces, si el PBI per cápita de China es de $5.000 por tonelada, perdón, por persona por año, se esperaría que el consumo de papel esté más o menos por acá, por los 30 kilos por persona por año. ¿Sí? Pero está acá arriba, mucho más arriba, el doble, 60. ¿Por qué creen ustedes eso? Que eso es así. ¿Qué creen que ocurre con China que consume más papel del que uno esperaría? Puede ser por algún tipo de mercado que ellos ocupan, algo especial que ellos hacen. Por ejemplo, Pero son muchos. Y aparte que son muchos, sí. no, pero el hecho de que sean muchos no es parámetro, porque fíjate que India también son muchos y no. Sí, sí. ¿Por qué creen ustedes que China consume tanto papel, mucho más de lo que se esperaría, acorde a su PBI? Por su industria puede ser, porque vende, o sea, usa para volver a exportar cosas. Correcto, es por allí, sí. Fíjense que esto es el PBI de China, de los chinos que viven en China, valga la redundancia, ¿no? Pero hay muchas industrias que consumen cantidades gigantescas de papel y cartón, que está metido acá en este gráfico, ¿sí? Pero no lo consumen los chinos eso. Se mete dentro de un barco y se exporta junto con un televisor o con una heladera o con un celular o con lo que fuese, ¿sí? Entonces, gran parte de ese papel que en este gráfico figura como que es consumo de China, no lo están consumiendo en realidad los chinos.
¿Sí? Lo están consumiendo los europeos, los americanos, o quien fuese que vaya a comprar ese televisor. ¿Sí? Es por eso que este gráfico hay que tomarlo con pinzas, analizarlo bien, tener en cuenta estas cuestiones. Porque en realidad no es que China tenga hábitos de consumo por encima, o sea, los chinos me refiero, ¿no? A las personas, los ciudadanos, no es que tengan un gran consumo de papel por encima por cuestiones culturales, como sí ocurre con Finlandia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, tiene que ver con eso, que figura en este gráfico un montón de kilogramos de papel que en realidad no se consumen en China, sino que se exportan, se vuelven a exportar. ¿Sí? Continuamos. Acá, si miramos la producción de pulpa por región, acá tenemos un gráfico, bueno, no es de tortas, no me acuerdo cómo se llama este gráfico. Fíjense que CEPI es Confederación Europea de la Industria de Papel, si no me equivoco que significaba la sigla. Entonces CEPI es en realidad Europa Occidental, lo que es Unión Europea. Fíjense que Europa produce el 20% de la pulpa mundial, Estados Unidos el 37% y Asia el 22%, Latinoamérica el 12% y después el resto no es tan importante. ¿Sí? Esto es producción de pulpa y esto es consumo. ¿Sí? Si nosotros sacamos en cada región la diferencia entre la producción y el consumo, ¿qué vamos a tener? Así a grandes rasgos. ¿Qué información podemos sacar de estos dos gráficos? Las importaciones y las exportaciones. Correcto, ¿sí? Fíjense que CEPI, Europa, produce el 20% de la pulpa mundial, pero consume el 22%. O sea, tiene déficit. Es un importador neto. ¿Sí? Sin embargo, no es tanto, ¿sí? Porque sobre su producción, que es del 20%, consume solo el 10% más. O sea, el 10% de 20 es 2, que es este adicional, digamos. ¿Sí? O sea, le faltaría aumentar un 10% de su producción para autoabastecerse. ¿Sí? Fíjense en Norteamérica. Esto es lo que produce y esto es lo que consume. O sea, es un exportador neto. ¿Sí? 37 y 32. Y Asia, fíjense, produce el 22% de la pulpa mundial, ahí China a la cabeza, ¿no? Estamos hablando de este gráfico que figura Asia, principalmente es China, digamos. China representa más de la mitad de lo que ocurre en este gráfico, en este sector. Produce el 22 y consume el 33. ¿Sí? Y Latinoamérica produce el 13 y consume el 5,5. ¿Sí? Entonces tenemos que Latinoamérica y Europa y Estados Unidos son principalmente, perdón, Europa tiene prácticamente un balance equilibrado, no así Latinoamérica y Norteamérica, que son exportadores, y Asia importador. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Estamos salteando. Ahora, de los tipos de papeles que hay, tisú, que es el papel absorbente, ya sea de cocina, papel higiénico, servilletas, etcétera, pañuelitos y demás. Papeles de embalajes, cartones, de impresión y escritura y diario. ¿Qué porcentaje del mercado mundial creen ustedes que se produce por cada categoría de estas 5 que estamos viendo acá? ¿Sí? Si tenemos sobre un 100%, podríamos arrancar que cada categoría sería un 20%, y ustedes ahora me dicen, bueno, pero
fíjense que tal categoría no representa el 20%, un poco menos o un poco más, entonces le sacamos a otra categoría. Hagamos un ejercicio un poquito. Me gustaría saber su percepción del mercado. ¿Cómo creen ustedes que está distribuido, según la categoría, el mercado mundial de papeles? A ver, una vez más. Si cada una de estas 5 categorías consumiera lo mismo, podríamos hacer un promedio y a cada una le correspondería el 20% del mercado mundial. ¿Cuál de estas ustedes creen que representa más porcentaje del mercado mundial o menos que el promedio, o menos que las demás? Para mí es embalaje. ¿Y el resto qué opinan? Yo opino impresión y escritura, porque como se trabaja mucho en oficina. Bien. Yo creo También, pues. que, bueno, yo opino que es el papel de embalaje que tiene un mayor porcentaje, al igual que el de cartón, porque como se usan para exportaciones, Bien. Claro. O sea, podríamos decir, más o menos, en lugar de 20, 25, 25 y 25 a las 3 categorías del medio, nos da 75 y después nos queda 25 para dividir entre diario y tú, quedaría más o menos el 12. Esa podría ser la distribución así consensuada dentro de este grupo. Para mí diario menos, o sea, no sé, ahora, al menos. Pero Menos del sí, puede 12. ser. Sí, sí, no, yo creo que al menos en el último tiempo. para impresión y diario menos, porque se usa más la tecnología ahora para lo que es diario y cosas de notificación, se notifica todo por internet. Bien. Vamos a poner un número, ¿les parece? Sisu, tenemos más o menos, ¿qué valor? ¿10? ¿Les parece? Sí, 10 y 15 puede ser. ¿Entre 10 y 15? No. Me falta 5 ahí, ¿sí? Tendría que sumarle 5 a alguna de las categorías que están por acá. Al primero, supongo. Puede ser. ¿A tisú Opinen. o embalaje? Porque recién me había dicho No, embalaje, sí. Ahí sí, embalaje sería. bueno, acá entonces Sí. pongo 30. Sí. Para mí, Entonces tenemos 50, 80, 100. ¿Más o menos ese creen que es la distribución o quieren cambiar algo más? No, está bien, creo. ¿Está bien? Bueno, igual esto es un ejercicio nada más. ¿Sí? Estos serían los porcentajes del mercado mundial. Uy, se va la... Bueno, estos valores que figuran acá, 10, 30, 25 y 10, son los que ustedes supusieron, y los que figuran en el gráfico son los reales. ¿Sí? Fíjense que está bastante bien la aproximación de ustedes, ¿sí? Solo basándose en su sentido común, o su experiencia, digamos, ¿sí? Impresión y escritura 25, 26%, ustedes dijeron 25%, y lo que figura acá afuera es el crecimiento que hubo entre 2014 y 2016. En general, el mercado global creció un 4% entre 2014 y 2016, ¿sí? De los cuales impresión y escritura no creció, ¿sí? Pero representa un 26% del mercado mundial. Cartones y contenedores, digamos, bolsa, digamos,
fíjense que ocupa el 23 y el 38% respectivamente, ¿sí? Y crecieron el 6%. Bastante importante el crecimiento, ¿sí? Tissú, fíjense que ocupa el 10%, más o menos parecido a lo que dijeron ustedes, ¿sí? Es uno de los sectores más pequeños junto con papel de diario, sin embargo, es uno de los que más creció, ¿sí? Y papel de diario, fíjense cómo disminuye, ¿sí? Disminuyó un 5%, en parte por lo que decían de la tecnología. Respecto a eso que dicen de la tecnología, lo del papel de diario, es cierto que disminuyó un 5%, pero quienes, cuando empezó a haber la revolución tecnológica, aparecieron los smartphones y demás, se vaticinaba un final mucho más trágico para la industria del diario y del papel de diario. Sin embargo, no fue tan así. El decrecimiento viene siendo mucho más lento de lo que se había previsto. En parte porque hay mucha gente que tiene la costumbre de comprarse el diario el domingo o comprarse el diario y leerse el diario en papel, ¿sí? Después se reinventaron mucho los diarios, empezaron a poner suplementos, tarjetas, etcétera, etcétera, y siguen imprimiendo, ¿sí? La tarjeta del Club de Territorio, por ejemplo, ¿sí? Y fueron encontrándole la vuelta al mercado para seguir motivando a la gente que compre la versión papel. Hay veces también que las versiones online de los diarios o revistas no tienen todo el material o todas las notas, entonces es como una muestra gratis, digamos, ¿sí? Tenés ahí eso, pero en el diario tenés suplementos o tenés cuestiones adicionales que no están disponibles en la versión online, ¿sí? Bueno, más o menos esta es la distribución. Fíjense, sí que importante que entre cartones y embalaje tenemos 38, 48, 58, casi el 61% del mercado mundial. Casi 2/3 del mercado mundial lo ocupan los cartones y los papeles de embalaje. En gran parte porque son pesados también, ¿sí? Las cajas suelen ser pesadas, no así el tisú, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno. Chicos, está por cortar. Cortamos y volvemos a iniciar, ¿sí? Dale. Dale.